El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hoy es un día de fiesta, de alegría. Estamos en esta fiesta de la Virgen del Monte Carmelo, de la Virgen del Carmen. Aquí en España se celebra de una manera muy grande en verano porque precisamente es patrona de los marineros. Sabemos que esta advocación de la Virgen del Carmen viene del Monte Carmelo, en la tierra de Israel, este monte que está muy cerca del mar Mediterráneo, desde el que se puede vislumbrar todo el Mediterráneo, y que aquí en España los marineros y los buques navales la han tomado como su patrona. Por eso se celebra con estas procesiones que se hace a lo largo de las playas, de las costas, llevando la imagen de la Virgen del Carmen. Pues siempre las fiestas de María son un alivio para el alma, un refrigerio para el alma. Y hace falta contextualizar un poquito y conocer esta historia porque es muy interesante. Todo se remonta al año 870 y algo, el reinado del rey Ahab, que fue entre el 874 y el 853 a.C. Fue un rey de Israel que se pervirtió con la idolatría porque se casó con Jezabel y esta mujer era pagana y por ella se prostituyó con los ídolos. Todo el pueblo comenzó a adorar a dioses extraños, baales, dioses extranjeros, y esto levantó la ira del Señor. Y por eso es enviado el profeta Elías a anunciar y denunciar a este rey, para que su pueblo se salvase. Pues es interesante que el profeta, estando en el desierto, escucha la voz de Dios y va a anunciar esto. Y anuncia una sequía que ocurrirá en el pueblo. Empiezan a pasar la carestía y al final todo el pueblo con el profeta Elías suben al monte Carmelo y ofrecen ofrendas a ellos, a los dioses paganos, Elías al Dios de Israel, para ver cuál es el Dios que verdaderamente es el verdadero Dios, cuál es el Dios poderoso. Y con los paganos pues no ocurre nada, no se consume la ofrenda, mientras que con Elías Dios consume toda la parte. Y ahí el pueblo comienza a darse cuenta y vuelve al culto del Dios verdadero, del Dios de Israel. Pues aquí aparece ya el profeta Elías y el monte Carmelo. Elías subió al monte Carmelo después de esto y apareció una nube, por eso a María siempre se la conoce como la nube del desierto que protege la marcha de Israel, como esta brisa suave, como esta protección del hombre, como madre de Dios, como intercesora, como medianera de todas las gracias, y empieza a caer esta lluvia copiosa que pone fin a este tiempo de carestía y de sequía en el pueblo de Israel. Pues es interesante que después de esto el monte Carmelo han ido a vivir distintos eremitas, al principio en cuevas hasta que al final se constituye una comunidad, y por eso a los eremitas, a los monjes que empiezan a vivir ahí, se les conoce como carmelitas hasta el día de hoy, que luego tendrán distintas reformas, como por ejemplo la más grande, los carmelitas descalzos con Santa Teresa de Ávila, pero también hay otras santas como Santa Teresa de los Andes o también San Juan de la Cruz, que han sido carmelitas conocidos, famosos. Y estando allí, el superior de aquel momento, que era San Simón de Stock, recibe de parte de la Virgen esta entrega del escapulario. Muchos conocemos el escapulario de la Virgen del Carmen, que lleva unido a él una serie de promesas. Este escapulario del Carmen, que es un escapulario, viene de la palabra escápula, que quiere decir hombro. Era un trozo de tela que colgaba desde el pecho hasta la espalda, que al final, con el tiempo, se ha transformado y se ha convertido en estos dos cuadros de tela con dos cordones sujetos. Y la Virgen le dijo que quien lo llevara experimentaría de manera especial su protección y que sería librado de las penas del infierno. Y si muere en gracia y todo, pues de las penas del purgatorio. Pues el escapulario de la Virgen del Carmen hoy en este día muchas veces se impone y mucha gente lo lleva. Y hay casos conocidos como por ejemplo el de San Jorge, que fue protegido
frente a una flecha que le lanzaron, se clavó en el escapulario y a él no le hizo nada. Pero bueno, lejos de todos los milagros y todas estas cosas, la advocación de la Virgen del Carmen, que al final es la devoción a la Madre de Dios, siempre ha sido una tradición viva y que los carmelitas la tienen pues como su patrona, como la madre, y que tiene un origen totalmente bíblico. Por eso la Virgen del Carmen es una advocación que siempre también va unida al rezo por el sufragio de las ánimas del purgatorio, por todas estas promesas que la Virgen ha hecho. Pues encomendémonos hoy a ella y pidámosle que nos conceda la gracia de poder morir santamente. Y esta advocación de hoy precisamente está muy relacionada con el Evangelio, porque hoy el Evangelio habla de que el reino de los cielos es de los humildes. Hoy el Señor pone antes los lazos de la fe que los lazos de la sangre. Cuando van los discípulos y le dicen, oye, tu madre, tus hermanos están fuera y te buscan. Y dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Esa pregunta no la lanza hoy al Señor. ¿Cuántos decimos que somos de la comunidad cristiana? ¿Cuántos decimos que estamos unidos a Jesucristo? Yo siempre cuento una anécdota que me hace mucha gracia porque tenía una señora que decía, cuando le preguntaba en la parroquia, ¿cómo estás? Dice, yo muy bien, caminando de la mano del Señor. Pero bueno, de la mano del Señor o de la mano del enemigo, no lo sabemos. Eso uno de sí mismo no puede decirlo, hace falta que la Iglesia lo certifique en nosotros, porque uno se puede enajenar y puede pensar en su cabecita que camina de la mano de Dios y a lo mejor estás caminando de la mano del enemigo. Por eso hace falta que esta fe, estos sellos, la Iglesia nos vaya certificando en nosotros, que verdaderamente, por eso la Iglesia siempre ha vivido la iniciación cristiana, con una serie de escrutinios, con catequistas que han ido confirmando la fe en las personas, porque uno de sí mismo no puede decir tengo fe. La fe se muestra con las obras y esas obras necesitan ser, digámoslo así, atestiguadas. Por eso, ¿cómo se asegura que nosotros somos de la familia de Dios? Pues precisamente porque nuestra mente y nuestra voluntad están sometidas a Dios. Y eso solo lo puede hacer el humilde, el pequeño, ¿no? Porque normalmente el soberbio y el orgulloso dice, como esta sociedad hoy en la que está tan arraigado y tan fuerte esto, lo voy a decir con una palabra griega que es autopoiesis, esta autoconstrucción de mi vida, ¿no? Hoy parece que el gran logro es que si vienes de la pobreza y vienes de un país que ha sido pobre o vienes de un barrio conflictivo y tal, pero te has superado, has luchado, has estudiado, has conseguido no sé cuántas cosas y de repente tienes una mansión y un coche, ¿no? Y la gente lo alaba, ¿no? Porque se ha autoconstruido, ¿no? No se diga ahora con todas estas cosas, ¿no? De que hasta puedes autoconstruir tu cuerpo, tú puedes nacer hombre pero convertirte en mujer y viceversa. Esta autodeterminación que yo hago de mi vida. Es verdad que el Señor nos ha dado una libertad que nos permite determinarnos con Cristo o contra Cristo, con Dios o sin Dios. Nuestra libertad, nuestro libre albedrío, el Señor lo respeta, no nos obliga a nada, el Señor no violenta, el Señor respeta la libertad del hombre. Pero solo cuando verdaderamente la mente y la voluntad, cuando un corazón ha profundizado en la vida, ya ha ido a lo esencial, ya ha descubierto que sin su creador no es nada, que si se corta este cordón umbilical, la vida se pierde, se acaba, pues es cuando uno puede someterse a la voluntad de Dios en su vida, es cuando puede ver y descubrir que hacer la voluntad de Dios es con mucho lo mejor. Y eso es lo que está diciendo hoy Jesucristo en el Evangelio. Mi madre y mis hermanos son estos. No son los que hablan con la boca y dicen palabras bonitas, no, ni siquiera son los que tienen mi sangre, no. Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso lo que nos hace hermanos, hermanas, madres, hijos de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Por eso, en este tiempo que vivimos, en el que yo siempre digo que creo que la Iglesia cristiana en Occidente se está protestantizando. ¿Y por qué lo digo? Porque la gente ya no se confiesa, ya no tiene necesidad del perdón de Dios porque la misma persona se autojustifica, como si tú te pudieras dar el perdón a ti mismo. Y no es así. El perdón tiene que concederlo Dios a través del sello que es el sacramento en la Iglesia. Por eso el Señor ha puesto ministros que administren su gracia, que a mí no me gusta decir ministros, sino dispensadores de la gracia de Dios, porque al final la gracia la da Él. Y no es que nosotros la administramos, si te lo doy, no te lo doy, no, todo el que se acerque lo recibe. Pero hay que darla esa gracia. Y si no nos acercamos a ella, pues ¿cómo tenemos la certeza de estar en la gracia? Por eso es importante esto. Hermano, necesitamos de la gracia, necesitamos de la misericordia, necesitamos hacernos pequeños frente a esta sociedad en la que parece que el hombre no necesita de Dios, que se ha erigido como Dios, que construye su vida al margen de Dios. Yo en estos días, que ya lo decía, ¿no? Pero que he tenido sepultura,
nos damos cuenta cómo la muerte nos pone a todos en un plano horizontal y lo único que la gente se va a llevar es lo que haya amado y el juicio después será de acuerdo a la unión que uno ha tenido con Dios. El Señor ve todo, el Señor sabe todo, al Señor no se le engaña. Por eso esto no es para temer, al contrario, es para alegrarse, es para saber que no estamos solos, que somos hijos de Dios, que cuando estás perdido en tu vida y estás en el momento más negro, tienes un Padre que no te deja, que sabe tus sufrimientos, que te conoce, que no te juzga, que tiene paciencia, que te espera. Por eso, en este día de la Virgen del Carmen, pues pidámosle al Señor esto, que nos conceda hacer su voluntad, convertirnos en hijos e hijas de Dios. No solo porque pertenecemos de hecho, ¿no? La gente piensa que ser cristiano es pertenecer jurídicamente a la parroquia, participar en la pastoral de no sé qué, en la pastoral de no sé cuántos, y hay mucha gente que acalla así su conciencia, pero en el fondo su vida no habla de Dios, su vida va por un derrotero contrario a Dios. O vives una situación de pecado mortal que te gusta, que no estás dispuesto a dejarla en tu libertad, y piensas que está bien, que no pasa nada porque ya nadie te dice nada. Pero ¿qué te van a decir? Si Dios te ha dado una palabra y no le haces caso, prefieres lo que te dice tu mente. Por eso, hermanos, termino ya diciendo, el bien es bien y el mal es mal. El bien sigue siendo bien aunque lo hagan 12. Y el mal, aunque toda la sociedad lo viva, lo extienda y diga que no pasa nada y las leyes lo auspicien y lo promuevan, no deja de ser mal. Porque el juicio no lo van a hacer los jueces de este mundo, el juicio es de Dios. Y Dios ha dado una palabra, a través de la ley natural, a través de los mandamientos, a través de su Hijo Jesucristo ha dado la palabra definitiva, que es que nuestros pecados son perdonados. Por eso cuando uno acoge esto que Dios ha hecho por uno, la vida cambia y se transforma. Y uno puede en la docilidad ir sometiéndose a la voluntad del Señor. Y cuando digo someterse no me refiero a un yugo, ¿no? Al contrario, sino entrar en la dulzura, en la suavidad. La vida empieza a destilar, a correr como una fuente, porque hasta en los momentos difíciles y de sufrimiento uno experimenta la compasión del Señor, que el Señor se hace uno con nosotros. Pues pidámosle al Señor hoy esto, que podamos verdaderamente compartir estos lazos del Espíritu con Dios y que nos convirtamos en sus hijos. Feliz día de la Virgen del Carmen, que el Señor os sostenga y que la Madre de Dios nos proteja a cada uno de nosotros. Que así sea.